¿qué tal? Soy Vanessa Bula, periodista cultural, y en este vídeo os voy a hablar sin spoilers de Licorice Pizza, la nueva película de Paul Thomas Anderson que todos los fans del director y un poco del cine independiente de autor americano estábamos esperando con muchas ganas, y realmente ha dividido un poco las críticas, pero creo que los más acérrimos seguidores del director estamos contentos, y entre ellos yo me incluyo. La película cuenta la historia de cómo dos jóvenes, Alana y Gary, se conocen, empiezan a pasar tiempo juntos y cómo empiezan a entablar una especie de extraña relación de amistad o amor en el Valle de San Fernando, en California, en los años 70. Me parece interesante, incluso curioso, cómo Paul Thomas Anderson está combinando últimamente en su carrera películas más dramáticas, más densas y pesadas con algo más parecido a lo que serían comedias. Fijaos en cómo ha ido combinando en sus últimas películas estos dos estilos, primero The Master, después Puro Vicio, después El Hilo Invisible, y ahora nos ha traído esta Licorice Pizza, que vuelve a ser una película un poquito más ligera, aunque no sé si ligera sería la palabra para un director en realidad tan sesudo y tan meticuloso, que consigue engrandecer cosas que podrían ser simples anécdotas. Esto es en realidad lo que más me gusta a mí de Licorice Pizza, que viene a coger un poco la tradición de ese cine un poco más o menos episódico de los grandes directores europeos, como por ejemplo muy claramente Fellini, o recientemente que tomaba el relevo Sorrentino. No deja de ser una historia que va como más o menos por capítulos, por pequeñas peripecias, y a través de ella nos va contando la psicología de los personajes, la relación que hay entre ellos, la evolución tanto individual como de la relación que ellos tienen, y al mismo tiempo nos está haciendo un amplio retrato de lo que era la sociedad de ese momento, de los años 70, concretamente en California. Esto es tan sutil y tan inteligente que casi podría pasar desapercibido, porque al final uno tiene la sensación de que nos están contando cosas pequeñitas, y en parte lo está haciendo, pero por el background de todo lo que eso conlleva nos está contando muchas cosas, y ahí es donde yo veo la maestría de Paul Thomas Anderson. Cada uno de estos pequeños episodios nos dice algo de la sociedad americana del momento, también tiene su propia personalidad y peculiaridad, lo que hace que te enganches al momento cuando parecía que habías perdido un poco el interés, porque al final por acumulación uno puede sentirse algo cansado. Al final es una película muy larga, pero Paul Thomas Anderson siempre hace que todo el rato te reenganches a las nuevas opciones que te está poniendo sobre la mesa, hasta el punto que creo que casi cada una de estas pequeñas historias podría servirnos como material para hacer una película entera. It's weird that I hang out with Gary and his 15-year-old friends all the time. Quiero destacar sobre todo el casting de esta película, empezando por sus dos protagonistas, que creo que tienen muchísimo carisma, pero ampliándolo un poco a todas las personas que aparecen en ella, porque creo que están todos muy bien escogidos. Por un lado destaca su naturalidad, evidentemente, pero también vemos unos físicos que no estamos tan habituados a ver en las películas de adolescentes o en general en el cine americano. Son rostros más o menos normales, unos cuerpos un poco más diversos, más realistas. Hay personajes que tienen granitos, que tienen los dientes mal, y en realidad es una película visto desde los parámetros de Hollywood un poquito más fea de lo que estamos acostumbrados, y eso me parece que le dota de un realismo, especialmente estando ambientada en los años 70, que creo que tiene mucho valor. Además de esto, tiene una fotografía muy cuidada y además está rodada en 70 milímetros, lo cual hace que todavía sea como mucho más creíble ese ambiente años 70. Me gusta toda la dirección artística, los vestuarios, los peinados y todo, y no es como ese tipo de películas que ambientan en una época y casi están cayendo en la parodia, en la reproducción o en el disfraz. Aquí parece que hayan trasladado todo el rodaje a aquella época y realmente estemos allí viendo lo que sucede. Hay algo típico en los años 70 que creo que es un choque entre lo tradicional y lo rupturista, ¿no? Fueron unos años muy duros, muy avanzados, muy modernos en algunos aspectos, y al mismo tiempo seguían siendo como muy conservadores, y creo que eso se ve en la película, como los personajes, incluso los más jóvenes, están dentro de esas dos contradicciones. Es por eso que me gusta que en la película haya cosas que son políticamente incorrectas, incluso que los personajes hagan tonterías o se comporten un poco de forma bastante idiota en algunos momentos, pero al final es propio de la época y de la edad. Do you really want to see my boobs? Can I touch them?
Para ser una película más o menos adolescente, creo que se sale del canon de este tipo, dos tipos de películas adolescentes que vemos repetidas una y otra vez, que unas son siguiendo el patrón de Rebelde sin causa y las otras son siguiendo el patrón de las películas de John Hughes. Aquí tenemos una película diferente sobre más o menos la juventud, la adolescencia o el paso de la adolescencia a la edad adulta y sobre todo que está hecho con mirada adulta. También creo que la música está muy bien escogida e insertada. Aquí se nota que Paul Thomas Anderson ha estado rodando muchos videoclips últimamente y que cada vez tiene mejor gusto. Por último, la película también tiene pequeños regalos como la aparición de actores muy famosos como Bradley Cooper y Sean Penn en pequeños papeles que son totalmente de lucimientos. Stray sand. Sand. Sand, yeah, like sands. Like the ocean, like beaches. Barbicide sand. No, like stray sand. Sand. Sabes que cuando aparece uno de estos actores es porque va a tener ese pequeño momento de gloria y realmente es así y en esos momentos la película se eleva y tienes ese pequeño regalo después de haber estado esperando una historia tras otra, hay esos pequeños momentos que como espectador te hacen disfrutar todavía más. Para acabar, dos notas al pie. La primera sobre la polémica por los comentarios racistas que aparecen dentro de la película en boca de un personaje. Actualmente creo que estamos tan obsesionados por la representación, y con razón porque la representación es algo muy importante, que hemos asumido que cualquier cosa, persona o comportamiento que aparezca representado en una película, aunque sí que es verdad que tenga una relación con el mundo real o que tenga un sentido porque esas personas y comportamientos existen, se está legitimando y automáticamente como la representación es algo bueno, todo lo que aparezca representado quiere decir que está siendo justificado y creo que no es así. A mí me parece que este personaje, que evidentemente es un personaje racista, aparece ridiculizado. De hecho, en mi sala de cine todo el mundo se estaba riendo porque todo el mundo entendía que ese hombre era un cretino racista y que por lo tanto el racismo estaba mal. No solo hay que entenderlo en su contexto en los años 70, sino que desde la mirada actual entendemos que ese tipo de personajes existen y tienen esos comportamientos que son deplorables. Eso no hace que la película, en mi opinión, sea racista en absoluto, sino todo lo contrario. No puede ser que estemos todo el tiempo quejándonos de que vivimos en un mundo totalmente racista, y eso es así y es verdad, y las quejas son con razón injustificadas, y al mismo tiempo quejarnos de que una película nos lo muestre como si nos estuviera dando una imagen de nosotros mismos que no nos gusta, porque al final, ¿qué estamos pidiendo que sean las películas? Las películas son películas y un poco sí que nos tienen que hacer de espejo, si no lo que estamos diciendo es que no sean películas, sino que sean fotografías de Instagram con filtros embellecedores. En segundo lugar, la polémica por la diferencia de edad de los personajes. Creo que eso forma parte de la historia, que forma parte del conflicto y del hecho de que sea sobre todo la historia de una amistad que tiene amor por detrás, y al final estamos hablando de una relación problemática e incluso bastante tóxica. Antes decía que los personajes se comportan un poco como idiotas, pero también tienen esta relación de somos muy amigos, pero también tenemos celos en uno del otro y tienen comportamientos controladores, así que no estamos hablando de una historia de amor idealizada ni ejemplarizante. El hecho de que no suceda nada, y esto no sé si es spoiler o no, pero básicamente no hay ninguna escena que suba mucho de tono y que nos pueda resultar problemática, también tiene que ver con esta diferencia de edad, y creo que eso es lo que también hace especial a esta historia, que es extraña y atípica, un poco como los propios personajes. Hay que tener cuidado con la lógica que hay detrás de estos ciertos discursos puritanistas y conservadores americanos en relación a las relaciones amorosas y sexuales, porque al final estamos hablando de una ficción ambientada en los años 70 de dos personajes que en realidad están en edad de consentimiento y que básicamente ya sabemos que es una relación problemática en muchos aspectos, así que está todo como muy bien contextualizado, porque detrás de esa lógica después aparecen pensamientos que van en la línea de censurar los pezones de las mujeres en plataformas como Instagram o Facebook. En realidad viene todo dentro del mismo discurso para mí, que es el discurso puritano americano, así que cuidado con abrazar esas maneras de pensar y de ver las películas y en general nuestra concepción de la representación de lo que somos.
Por todo esto a esta película le voy a dar un 7,5. Y esto es todo por mi parte, ahora os toca a vosotros, me gustaría saber mucho vuestra opinión, por favor dejadme un comentario aquí debajo en el canal de YouTube o escribidme por mis redes sociales, sabéis que estoy en Facebook, en Twitter o en Instagram. Nada más por mi parte, dadle un like al vídeo si os ha gustado y suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho. Muchas gracias como siempre por ver el vídeo hasta el final y recordad que yo soy Iván F. Mula y nos vemos en los cines.